¿qué tal? Buenos días, amigos de Dossier Digital Izcalli y por supuesto Metropolitano Digital. Esta mañana nos encontramos nuevamente con el líder social Daniel Serrano en una entrevista donde vamos a hablar con sobre Morena y algunos otros asuntos municipales. Así que, pues Daniel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Hoy nos encontramos desde casi fuera del Palacio Municipal, en esta pequeña lago artificial que se encuentra aquí frente a Palacio. Vamos a voltear un poquito, porque si la ven un poquito rígida, es que tuvo un accidente, hombre. Sí, caray, no puede mover su cuello, entonces le agradecemos además mucho, de verdad, el esfuerzo. Muchas gracias. Llegamos, estaba quitando el collar. Sí, perdón, pero bueno, pues ya empezamos este asunto de la maestra, ya como las riendas del Estado. ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo lo ven ustedes desde Morena? ¿Cómo están organizando? La verdad, no solo desde Morena, creo que en general la gente ha visto muy bien este arranque del gabinete de la maestra, el trabajo de la maestra. Durante la etapa previa a los nombramientos hubo mucha desinformación, estuvieron circulando listas, creo que además de muy mala fe. Nosotros pudimos hablar incluso de este tema antes de que se dieran los nombramientos formales, en general con los medios, y decíamos, esperen los nombramientos oficiales. Había dudas sobre si la maestra iba a presentar una agenda, un gabinete en paridad, tema que ha cumplido la maestra con su planteamiento, es histórico, es la primera vez que se hace en el gobierno del Estado. Y también había... me parece que igual de muy mala fe el cuestionamiento sobre si iban a ser espacios de cuotas y de cuates, particularmente los ejes, la columna vertebral de todo gobierno, que tiene que ver con la seguridad, con las finanzas y con la infraestructura. Y fueron justo esos tres nombramientos los que la maestra tardó un poco más en dar a conocer. Y me parece que la maestra dio muestra de que no habrá espacio a la corrupción en el gobierno del Estado de México. Ha nombrado a una funcionaria de carrera con mucha experiencia en las finanzas, que proviene del gobierno federal, que ha tenido una larga trayectoria en el Servicio de Administración Tributaria, en Hacienda en general, en Banobras. También puso al frente de la infraestructura a un destacado integrante del gobierno federal que también ha participado en construcción, un general, y en el caso de la seguridad, pues también es un mando que proviene del gobierno federal. Me parece muy importante que la gente sepa esto porque se hablaba incluso de la presencia de algún cuadro político en estas tres áreas. Y el hecho de que la maestra haya optado por perfiles con una larga trayectoria técnica, pero además deslindados de cualquier señalamiento de cuota, me parece que es muy importante y le da no solo estabilidad, sino mantiene la legitimidad con la que la maestra llegó a la encomienda. Sí, fíjate que este asunto del nombramiento de seguridad pública, pues muy interesante, ¿no? Andrés Andrade, me parece, todavía no nos familiarizamos como tanto con los nombres, pero bueno, por ahí estábamos revisando el currículum, pues es un abogado que ha estado en casos muy importantes en Tabasco, por ahí de injusticia, incluso hay una serie, ¿no? de Netflix donde se habla de los casos que ha defendido este abogado. Por ahí alguien decía, pues, ojalá y esos abogados, cuando ves la serie, pues ojalá y que esos abogados, estas personas, pues estuvieran como más inmersas, y bueno, pues creo que fue una buena decisión este tema en cuanto a seguridad, pero creo que desde la opinión personal, y también hemos estado por ahí haciendo algunos sondeos, en cuanto al tema de educación, pues el nombramiento de Trinidad Franco. No, la maestra Trini fue considerada, se hablaba de la posibilidad de que ella estuviera al frente de educación. Ella no está al frente de educación. Ahorita olvido el nombre del secretario, es un hombre que tuvo un encargo más o menos de las mismas características, es decir, en el sector educativo, en la etapa en la que la maestra fue presidenta municipal de Texcoco. Y la maestra Trini fue incorporada a la oficialía mayor. Cierto. A la oficialía mayor, que es no es la primera vez, esto también hay que decirlo, no es la primera vez que el gobierno del Estado tiene un oficial mayor.
ya existía la figura de oficial mayor. Después se hicieron modificaciones a la ley orgánica, desapareció la figura de oficial mayor, quedó solamente el secretario de Finanzas o la Secretaría de Finanzas con un conjunto de subsecretarías. Ahora regresa en una modificación planteada por la maestra a la legislatura y que fue aprobada por unanimidad. La figura del oficial mayor, que técnicamente es un ejercicio de centralización del gasto. La Secretaría de Finanzas está al tanto, digamos, del ingreso y el egreso, pero todos los mecanismos de licitación, de ejecución de este gasto atraviesan por la figura de la oficialía mayor, que está propuesta la maestra Trinidad, que se conoce hace muchos años con la maestra Delfina, y que la figura del oficial mayor tampoco es un ejercicio, digamos, nuevo, porque quizá uno de los espacios con mayor inspiración de la oficialía mayor sea el de la Ciudad de México. Cuando el licenciado López Obrador era el jefe de gobierno en la Ciudad de México, el oficial mayor era Octavio Romero Oropeza, quien es hoy el titular de Pemex. Entonces, quizá ahí la maestra pudo haber encontrado también algo de inspiración de cómo se puede tener un adecuado control del gasto. Oye, cuéntanos cómo va este asunto al interior de Morena. Digo, en la primera gira de la maestra hubo por ahí ya un enfrentamiento al interior de Morena. Hombre. ¿Cómo salvar estas cosas? Hoy vemos que pues creo que no hay oposición. No me preguntes cosas que me dan vergüenza. Pues hay que hablar de todo, ¿no? Digo, como en todas las familias. Sí, la maestra arrancó territorio, su visita al territorio mexiquense en Ecatepec. Así es. La maestra va a generar un gran contraste con lo que fue el ejercicio de Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo fue un gobernador pues acostumbrado, digamos, solo a hacer eventos en lugares controlados, mini conferencias de prensa o mensaje a medios, ¿no? Mensaje a medios, en un espacio absolutamente controlado, teleprompter, no se le movía un cabello, o sea, estas cosas. Y en la parte social, pues lo más común era ver a Alfredo del Mazo en entrega de tarjetas rosas, que fue el programa emblemático. Por cierto, hay que hablar sobre eso. Hoy es día 25, es día naranja, y creo que hay que hablar sobre lo que de verdad implicaría una adecuada perspectiva de género. En esos espacios es donde se le veía a Alfredo del Mazo. La maestra anunció que no, que va a ser una gobernante de territorio, que va a estar presente todo el tiempo en el territorio mexiquense, y decidió arrancar en Ecatepec. Además me parece una muestra de generosidad y de reconocimiento de la maestra. Pues es el municipio más grande de nuestra entidad, el municipio más grande del país incluso, y una de las concentraciones poblacionales más grandes de América. Entonces me parece que con esa sensibilidad la maestra decide arrancar su trabajo ahí. Y bueno, pues política es pasión, y a veces se desborda, y los compañeros me parece que innecesariamente buscaron colocarse en los mejores lugares para que la maestra los viera, mostrar sus cartelones para... Pues Morena es un espacio, digamos, con muchos liderazgos, con muchas visiones, somos un partido diverso, eso nos hace, nos dota de mucha riqueza de discusión al interior del partido. Intentaron muchos mostrarse, se calentaron los ánimos en la tribuna, y pues sí hubo algunas escenas lamentables, hubo algunos golpes. Las escenas más fuertes de enfrentamiento, hay que decirlo, se dieron cuando la maestra ya se había retirado. Pero también mientras la maestra estaba ahí, había jaloneos de mantas, empujones, particularmente en la zona alta del auditorio. Entonces, pues es lamentable. Yo llamaría, lo hice ya en mis propias redes, pero yo seguiría haciendo el llamado a las compañeras, a los compañeros a guardar la calma, a conducir nuestra pasión en la participación por otros medios. No hay nada que demostrar. En Ecatepec Morena ganó, y ganó muy bien. Entonces, pues, ¿cuál sería, digamos, en este momento el interés de mostrarle algo a la maestra? Cuando la maestra conoce además de primera mano cómo se comportaron todos los liderazgos y todas las colectividades, los equipos que cohabitan en Morena. Entonces, más bien creo que deberían de concentrarse, o deberíamos de concentrarnos todos los liderazgos, para ser justos, en que la maestra quiere ver a la gente, quiere hablar con la gente. Es verdad
que los liderazgos y los equipos políticos contribuimos con lo mejor de nosotros al triunfo de la maestra, pero me parece que somos el factor menos importante. El factor más relevante de la transformación y del triunfo de la maestra fue la maestra misma y cómo logró sintetizar el sentimiento de la gente, el sentimiento de cambio y el trabajo que hace el licenciado López Obrador. El trabajo que hace Andrés Manuel a nivel nacional ha generado un paraguas para el movimiento. Entonces creo que hay que actuar con justicia y decirlo así. Los dos grandes factores de transformación fueron la maestra, por sintetizar los sentimientos de la gente, ser una extraordinaria candidata, y el licenciado López Obrador por ser un extraordinario presidente. Y nosotros pues ya contribuimos con lo que sabemos hacer en territorio, hombre. Pero eso, bueno, creo que deberíamos de bajarle, de echarle un poquito de menos crema a nuestros tacos. Sí, ¿no? Porque están como muy calientitos los ánimos y creo que nada más en todos los municipios, ¿no? Previo a este asunto de entrar a la etapa ya preelectoral en las definiciones municipales, pues andan muy movidos todos, ¿no? Todo el mundo está sacando sus encuestas. Sí, yo creo que... ¿Cómo de acuerdo ahí? No, pues nos va a poner de acuerdo el método. O sea, en Morena hemos dado muestra en otros momentos de que a pesar de que hay muchas aspiraciones legítimas todas, hay un método, en Morena hay un método y existe la posibilidad de tener una candidata en lo municipal, en lo distrital federal, en lo distrital local, una candidatura de unidad o unánime, que eso ya creo que va a ser, si apelamos a la presidencia de la República va a ser imposible, y la otra posibilidad es pues que todos se midan en una encuesta. Y creo que pues todos tendrán que hacer su trabajo y esperar los tiempos de la encuesta y asumir los resultados, enfrentarlos con madurez y avanzar a que Morena siga recuperando en algunos casos territorios y en algunos casos irrumpiendo por primera vez. Vamos a enfrentar, acaba de pasar la convocatoria y el registro de 9 estados donde vamos a tener elección de gobernador o gobernadora. Nadie pensaría en otros tiempos que Morena sea, por ejemplo, sumamente competitivo o que esté más de 10 puntos arriba del PAN en Yucatán, o que estemos 8 puntos arriba de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Entonces, Morena se acerca a un triunfo de 7 de 9 gobernaturas que se van a disputar el año entrante. Entonces, creo que con ese ánimo todas y todos tendríamos que participar con ese mismo ánimo de construcción. En ese sentido de la federal, ¿ya empezó la doctora Claudia estos recorridos? Sí, la doctora Claudia ha iniciado con su carácter de coordinadora de nuestro movimiento, de la Coordinadora para la Transformación de México, una gira que se llama La Esperanza nos une. Así se llama la gira. Empezó en Michoacán, fue el primer evento. Ha estado ya en Oaxaca, en otros estados, viene al Estado de México. Nos habían dicho que sería el 28 de octubre, parece que se va a adelantar su visita, será en la capital del estado, será un solo evento por estado en este primer recorrido y después se irá desdoblando el trabajo. Es un evento donde, también hay que decirlo, donde se va a firmar un acuerdo para la unidad y la transformación de México. Es un acuerdo donde van a estar presentes seguramente gente que cotidianamente no vemos en los templetes, artistas, deportistas, liderazgos sociales, y pueden incluso estar presentes gente de otros partidos. Eso no debe generar ninguna sorpresa. Un ejercicio de estas características también lo hizo el licenciado López Obrador rumbo a la elección del 2018, donde empezaron a aparecer liderazgos un poco de sal y de manteca, de todo en los templetes. Eso va a ocurrir. Morena es una casa de puertas abiertas, puede participar todo aquel hombre o mujer libre que comparta nuestros principios y que quiera participar. Sé que eso genera cierto resquemor, lo digo particularmente por la región donde nos desenvolvemos de manera cotidiana y particularmente aquí en nuestro municipio. Es posible que se vea algunos liderazgos que habían cohabitado o participado, militado en otros partidos políticos y que ahora se sumen a Morena. Eso implicaría, y de una vez lo digo, eso implicaría que esos liderazgos que vienen de otros partidos sean los candidatos de Morena. No.
no lo implica. La firma del acuerdo por la unidad y la transformación de México es la voluntad que muestra un hombre o una mujer libre, independientemente de su procedencia, para decir, creo en los principios de Morena, los comparto y quiero ayudar. No va de por medio ninguna candidatura. Lo mismo era cuando la maestra Delfina estaba haciendo sumas en los municipios y que se subía a algún liderazgo que era proveniente de algún partido político. Yo lo he dicho, son bienvenidos todos, absolutamente todos y todas. Ya de ahí a que pues alguien diga, no, es que a mí la maestra me dijo, pues eso no ocurrió. La maestra ha sido muy clara. Con mucho cuidado con los compromisos que anden haciendo, porque yo no hice compromiso con nadie. Eso lo ha dicho ella hasta el cansancio. Entonces, por ahí quienes dicen que son los ya candidatos de la maestra, creo que se pueden llevar una sorpresa que puede ser desagradable para ellos, si es que algún liderazgo los acercó también al partido con esa intención. Pues no es así. Creo que eso hace más daño al prestigio de los liderazgos. Sí, claro. Cuando alguien dice... me acerco a Morena de buena voluntad en la campaña de la maestra, sin ninguna intención de nada, yo no quiero ningún cargo. Pero luego dice, es que quiero ser el candidato a... Eso no afecta a Morena, ni afecta a la maestra, afecta a la credibilidad de ellos. Oye, pues apenas ayer decías que no querías nada y que venías de buena voluntad y por principios y por convicción, y ahora sales con esto, creo que les va a costar a ellos, pero no a Morena y desde luego a nuestro máximo liderazgo en el Estado, que es la maestra Delfina. Oye, cuéntanos, en este proceso de Morena, ¿cuándo deberían de estar ya listos los candidatos o posibles coordinadores municipales? Híjole, eso es un asunto del Consejo Nacional. ¿Qué? La verdad es que no sabría decirte. Nosotros en el Consejo Nacional, solo para dar cauce a la convocatoria de la coordinación nacional, resultó nuestra compañera Claudia, la doctora, y luego ya no sesionó el Consejo Nacional para la convocatoria a los estados. Eso ya fue a través de una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, porque en el Consejo Nacional, es que luego lo digo porque quienes luego se acercan al partido no leen las letras chiquitas o no están pendientes del funcionamiento del partido. En el Consejo Nacional también aprobamos delegar estas tareas para todo lo que tiene que ver con diputados federales, senadores, diputados locales, alcaldías, al Comité Nacional y al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, y al comité en pleno. Entonces, pues eso es lo que se decidió y por lo tanto ya no será necesario que haya un Consejo Nacional para aprobar estas convocatorias, simplemente un día se darán a conocer y ya luego estaremos hablando de eso. Sí. Oye, ¿cómo ves estos ataques a la doctora Claudia en cuanto a la tesis? Este fin de semana fue así como que surgió en redes sociales y se empezó a hacer escándalo. Pues era previsible, ¿no? Porque pues el León piensa que todos son de su condición, ¿no? Entonces salen y atacan a Xóchitl Gálvez. Y Xóchitl Gálvez, la manera que encuentra, o el equipo, no quiero decir que ella en lo particular, pero su equipo de campaña, su cuarto de guerra, su grupo de asesores, su cofradía, lo que sea, que se junten ahí, pandilla o lo que sea, decidieron decir, pues ¿por qué no hacemos algo para tratar de calmar la bronca en medios? ¿Y qué hacemos? Acusémosla de lo mismo. O sea, pues, por favor, ¿no? O sea, es una patraña. La doctora salió a explicar el tema y la verdad es que a partir de la sexta, séptima línea uno se va perdiendo en lo que está hablando la doctora. Sí, porque es muy técnico, ¿no? O sea, es que no es lo cotidiano, sí. Muy técnico. Todos sabemos del trabajo que hizo ella en esa etapa, pero nunca a esa profundidad o a nivel académico. Sí, claro. Digamos, ella te lo cuenta y explica cómo trabajó con comunidades para tratar de eficientar el uso de combustible, particularmente leña, ¿no? Madera, que se utiliza en las estufas o en las cocinas de las comunidades más rurales. Y lo que hizo fue tratar de eficientarlo. Y para eficientarlo, al mismo tiempo lograr sacar el humo de la propia cocina y que eso impactara de manera favorable la salud de las mujeres, ¿no?
digamos, en cristiano es eso, ¿no? Gracias por despejarme la duda, porque yo le dije, bueno, ¿de qué trata? Pero, y eso implicaba hasta pesar el combustible, o sea, pesar la leña que se utilizaba y luego ver cómo había una ganancia, digamos, de que se utilizaba menos leña con las estufas que artesanalmente construía la doctora. Ella lo explicó de manera muy profunda y despejó cualquier duda. Creo que va a ser el común denominador, no solo con la doctora, con nuestros compañeros candidatos y candidatas a las gobernaturas y también con las candidaturas locales. Va a iniciar una guerra, una campaña negra, y es muy importante que la ciudadanía esté pendiente. En este municipio mismo, pues aquí nosotros que vivimos y que lo vemos, ya han arrancado una campaña para posicionar como eventuales candidatos a los candidatos justo de ahí del edificio enfrente, ¿no? O sea, el PAN de Izcalli tiene varios personajes infiltrados en Morena. Los quieren hacer pasar por candidatos de Morena. Y entonces desde ahí hay un ataque, ¿no? Y compañeras, compañeros que han sido incluso expulsados del partido por conductas indebidas, también van a querer influir. Sé incluso que se han empezado ya a mover con algunos medios de comunicación para una campaña negra, particularmente también en mi contra. Pero mira, quienes participamos de este oficio, estamos acostumbrados. Van a venir tiempos de canallas y de canalladas. Yo creo que las campañas negras no ayudan en nada, no abonan a la discusión de la cultura democrática, pero sé que no lo van a dejar de hacer. Y en algunos casos es por absoluta consigna. Se invierten recursos humanos y financieros para que algunos periodistas o pseudo periodistas o gente que tiene una página se monte sobre estas cosas. Va a ocurrir desde el municipio más pequeño de nuestro estado, va a ocurrir en Papalotla hasta Ecatepec y va a ocurrir en todos los estados y va a ocurrir en el país. Entonces no es algo que nos deba asustar, pero creo que la ciudadanía también ha ido avanzando, ha ido calibrando más su capacidad crítica de discernir qué es una noticia falsa de algo que no lo es, y creo que eso poco a poco le va a ir cerrando el paso a ese tipo de noticias falsas, y además creo que poco a poco va a ir dejando hasta sin audiencia a quienes se dediquen solo a ese tipo de ejercicios de odio. Sí, porque de pronto es como muy marcado el asunto, ¿no? O sea, si tú lo abres la página y ves y dices, bueno, sí está como muy cargado, ¿no? Pese a que lo quieren hacer pasar como algo más real. Como una nota, ¿no? Yo le doy una recomendación a la gente. Mire, si en ese medio de comunicación o página donde a nosotros nos critican y nos agreden, hablan bien del PAN, hablan bien del PRI, dicen que el gobierno municipal de Izcalli es una maravilla, critican todo el tiempo al presidente López Obrador y critican a la doctora, vamos bien. Si en ese mismo medio hablan bien de ciudadanos, ciudadanas que vienen justamente de sus partidos, del PAN y del PRI, y que los quieren meter por Morena, vamos bien. Nada más los tiene que tener así identificados. Lugar donde se dedican a alabar a la presidenta municipal, ¿no? Y a hablar mal de nosotros, vamos bien, queda claro cuál es la consigna y cuál es la agenda. Así los pueden identificar. Ok. Oye, hablando más de los asuntos municipales, ¿qué retos puede enfrentar, que está enfrentando Izcalli en cuanto a movilidad y servicios públicos de alguna manera? ¿Cuál sería ahí como el asunto para poder atender estos asuntos de movilidad aquí en el municipio? Que bueno, pues es muy importante, ¿no? Mira, en el caso de la movilidad es muy complejo lo que pasa en nuestro municipio. Nuestro municipio y en toda la zona metropolitana, 1/3 de los viajes que se realizan se hacen a pie. Y muy poca gente te puede dar una buena referencia de hacer un viaje a pie cómodo. El grueso de los viajes a trabajo y a escuelas se hace mediante un vehículo. Y quienes lo hacen a través, que es otro tercio, quien lo hace a través de transporte público, la queja es más o menos la misma. La inseguridad que sienten
de viajar en sí mismo, es decir, del mal servicio que hay o de la falta de capacitación o de una conducta adecuada de quienes manejan estas unidades, y lo otro es la posibilidad de que alguien se suba a cometer un delito, ¿no? Entonces eso también genera una distancia de la posibilidad de que la gente quiera utilizar más el transporte. El transporte se utiliza por una necesidad, pero no lo hemos logrado agregar un valor extra para que cualquier ciudadano pudiera decir, yo dejo mi coche porque el transporte que uso es de primera. Que sí sucede, digamos, no solo en la Ciudad de México, incluso aquí que son muy dados a las experiencias europeas, pues sí, sucede mucho en Europa, pero porque el transporte en Europa pues, tiene otra calidad, sí, es distinto, tiene otras condiciones. Por cierto, para no dejar de mencionarlo, porque también sé que gusta mucho esto de compararse con ciudades europeas, ¿no? Y que cómo es la movilidad en París, que ha cambiado tanto y que son ciudades mucho más caminables y amigables y seguras para transitar, y Viena. Ahí hay un caso particular. La nueva forma de transitar las ciudades, particularmente el ejemplo que puso a nivel mundial París y Viena, se hizo a partir del ejercicio de 2 alcaldesas, mujeres, que entendieron por su capacidad y su sensibilidad que la movilidad con perspectiva de género era necesaria para avanzar. O sea, esta idea de que la movilidad es igual para todas y para todos no lo es. No sufre las mismas amenazas, ¿no?, una mujer que un hombre al hacer un traslado caminando o un traslado en bicicleta. Hay más viajes que realiza una mujer, sobre todo quienes están en una condición de estar al frente de los cuidados en casa, porque tienen que hacer un viaje para llevar a niñas, niños a la escuela, para regresar, para salir a hacer las compras para la comida, para regresar, para después ir a recoger a niñas y niños en la escuela, para regresar. Y luego si las niñas, niños tienen alguna actividad que realicen extraescolar, vuelven a salir, vuelven a regresar. Eso tiene que haber toda una perspectiva de género para pensar en esa movilidad, que es una movilidad distinta a la que realiza un padre de familia que sale a trabajar temprano, llega a su lugar de trabajo y regresa por la noche. Entonces la movilidad es distinta para ambos. La movilidad que está pensada o que realizan más mujeres en términos de estos viajes a pie tendría que estar acompañada necesariamente de senderos seguros, que aquí técnicamente no hay ninguno en el municipio, ¿no? Y aunque se han hecho, digamos, algunos eventos para sensibilizar y una serie de cosas, recientemente pasó el Día Sin Auto, y fueron ejercicios, digamos, de sensibilización, pero en términos de política pública no se ha implementado ninguno. Se habla mucho de la importancia de quitar puentes peatonales y hacer de llevarlos a los paraderos, ¿no?, para que tengan una concordancia, o de plano quitarlos y hacer un tránsito, un paso local, un paso de un solo nivel, pero tampoco se ha hecho. Entonces, en términos de deseos hay muchos, pero la realidad que enfrentamos es mucho más grave. Hace 20 años que el parque vehicular del municipio se incrementó entre un 500-600%. O sea, hay de 500-600% más vehículos en 2020 que de lo que había en el 2000, solo en nuestro municipio. Pero tenemos las mismas vialidades, y las vialidades se han venido deteriorando. Entonces tienes más vehículos que transitan por las mismas vialidades, pero en condiciones de mayor deterioro. No se ofrece al interior del municipio una realidad distinta de movilidad. Creo que el modelo al que estará migrando, y yo confío mucho en el trabajo que hará la maestra Delfina, será al transporte articulado y masivo y cero emisiones en las avenidas principales, y donde solamente tiene, en mi opinión, donde solamente tiene futuro el modelo hombre-camión es al interior de los municipios. Pero hacia el exterior me parece que ya no tiene viabilidad. El gran éxito del sistema de transporte Metrobús, del primer corredor que se instaló en Insurgentes, fue justamente retirar todas las rutas de microbuses. Por cierto, comercial, siempre lo digo, mucha gente le atribuye
el Metrobús, por alguna razón, no sé por qué, al compañero Marcelo Ebrard, pero en realidad se hizo en la época del licenciado López Obrador, pero quien lo introdujo fue la doctora Claudia Sheinbaum, justamente además inspirada en un modelo colombiano. Y el gran reto que le planteaba el entonces jefe de gobierno a la doctora es que no podría retirar a las rutas, que no iba a llegar nunca a la posibilidad de sacarlos de circulación. La doctora le puso en la mesa, si lo logro, nos autorizaría el proyecto Metrobús. El licenciado López Obrador le dijo que sí y logró sacar a las rutas. Por cierto, incorporando a muchos concesionarios del transporte de microbuses a una dinámica de formar parte de la empresa, de tener acciones de la empresa que opera Metrobús. Y así fue como se logró generar el convenio para que operara. Después se volvió muy popular y ahora hasta se ha importado, digamos, a otros estados de la República. De los lugares donde se ha importado de la peor manera ha sido al Estado de México. Aquí tenemos un sistema que se llama Mexibus, pero, digamos, para no ir lejos, aquí el de la López Portillo. Ajá. ¿Qué distinción tiene respecto al de la Ciudad de México? Que no lograron quitar las rutas, Así es. siguen todas, pero confinaste un carril. Entonces tienes un carril menos para que circule el mismo número de rutas que de por sí habían. Pero además el confinado, en realidad, tampoco es confinado. Sí. En la Ciudad de México yo no conozco el valiente Sea bien. que se meta al confinado, porque saben que la sanción es durísima. Aquí hasta los de las rutas van rebasando por el confinado del Metrobús. Entonces creo que eso es lo que le toca a la maestra. Y después creo que lo que le toca a los municipios es hacer sus propios estudios y decirle a la maestra qué apoyo se necesita para cambiar la movilidad a nivel interno, intramunicipal, que es donde, en mi opinión, tenemos todo por hacer. Pero sí podría ser posible, digo, con este pulpo camionero, la verdad es que el asunto de los transportistas, pues es un asunto muy rudo, ¿no? Son muy duros, entonces, ¿cómo poder conciliar esta parte, ¿no? ¿Cómo lidiar con esto de convencer, ¿no? La movilidad es una necesidad y es un derecho. Claro. O sea, tiene que estar garantizado el derecho humano a la movilidad, pero la movilidad no tiene una sola vertiente. O sea, está la movilidad motorizada en dos vertientes. La motorizada transporte público y la motorizada vehículos particulares. Yo te aseguro que si existiera un transporte de calidad que te garantizaría llegar de tu casa a tu fuente de trabajo o a tu centro de estudios, lograríamos disminuir el parque vehicular en la versión motorizada de particulares. Y luego, pues tiene que haber orden con la versión motorizada del transporte público. Ahora que se está haciendo está el proceso de entrega-recepción, que todo está corriendo en sus días, en los 90 que tiene, hay un dato que yo he dado en otros lugares y no me lo creen, pero el gobierno del Estado de México, con 93 años ejerciendo el gobierno, no te sabe decir el gobierno saliente cuántas unidades de transporte público hay en el estado. Pues sí, porque ha sido toda una corrupción ahí. De ese tamaño, concesiones ilegales. Es que las concesiones ilegales en realidad no son concesiones. Sí, claro, Los tienen tolerados. Exacto. Es decir, hay un acuerdo con policías estatales, con policías municipales, para que actúen de forma tolerada y no sean detenidos, pero no tienen una concesión. Y hay dos ámbitos de responsabilidad que conviven ahí. El ámbito de responsabilidad estatal está en la entrega de la concesión. Ellos son, digamos, el gobierno del Estado tiene el monopolio de la concesión. Pero el ordenamiento territorial sí le toca a la administración municipal. Entonces eso de que apareció un sitio ahí y es que yo no puedo hacer nada porque los del gobierno del Estado, no, eso es una mentira. Y eso es la renuncia a sus atribuciones. Lo que tendría que hacer la autoridad municipal, si es de verdad un sitio que está estorbando, que no tendría por qué estar ahí, que ha sido denunciado por la comunidad, que no tiene permisos para operar, la administración municipal tendría que retirarlo. Salvo
tengan un acuerdo con, ¿cómo le dices tú? ¿El pulpo qué? Camionero. Con el pulpo camionero. Claro que si traen su acuerdazo con el pulpo camionero y los toleran y luego les dan concesiones de más, no me refiero a las que te permiten circular, sí, claro, en estricto sentido jurídico, sino concesiones en lo cotidiano, ¿no? Pues entonces no se logra. Y hay un pimponeo del que hace poco estaba hablando yo con vecinas y vecinos de Bosques del Lago. Hay un pimponeo del que la gente ya se está cansando, ¿eh? Esta idea de las autoridades municipales de decir que todo es responsabilidad del gobierno del estado. La gente ya está, afortunadamente, el proceso de politización del país está ayudando a que la gente cada vez más identifique ámbitos y competencias. Y que diga, no, a ver, de eso que me estás diciendo sí es responsabilidad tuya, ¿no? Justo se acaba de dar, por ejemplo, en esa zona que ahora es todo es un tema muy sensible que se está viviendo por lo de la inauguración de los juzgados. La ciudadanía tiene una evidente preocupación y se pasa por Cabildo una declaratoria para prohibir cierto tipo de comercio y el transporte en las inmediaciones de ese juzgado. Pero, bueno, ustedes que están metidos en el ajo todo el tiempo, revisen el documento de la declaratoria. Pues la declaratoria no tiene dientes. O sea, hay una prohibición, pero la prohibición es una suerte de llamado a misa. Sí, claro, debe haber sanciones. Y entonces, ¿dónde está el marco de sanciones que se compromete la administración municipal para decir no va a ocurrir y si ocurriera, vamos a actuar de esa forma? Y es lo mismo con el tema de la movilidad, pero en toda esa zona, que es una zona con vocación habitacional, con uso de suelo habitacional, hay un descontento de la ciudadanía porque han encontrado, en toda la zona de bosques, estamos hablando de la zona de bosques, o sea, donde las condiciones en términos de poder adquisitivo son otros, salones de fiestas, jardines de fiestas. Bueno, me enteré de un lugar que tienen para hacer fiestas en alberca. Ok, una pool party. Sí, ¿no? Y donde los vecinos dicen, y cuando se cuestiona a la administración municipal sobre los permisos con los que operan, la administración municipal dice, es que es una cosa del gobierno del estado. Entonces, otra vez la administración como si no tuviera absolutamente nada que ver. Entonces, la gente se está, en mi opinión, politizando, está avanzando mucho en su conciencia crítica. Creo, sin soberbia, quiero decir que el movimiento que ha encabezado el licenciado López Obrador ha ayudado mucho a que se hable de política en todos los lugares, en las casas cuando se está comiendo, cuando los jóvenes se reúnen en sus escuelas. Se habla más de política que en otras épocas del país, donde tradicionalmente desde los medios de comunicación te decían, no hables de política, tú no te metas a política, eso no es un asunto de ustedes. Peleados, ¿no? Ajá, no empiecen a hablar de política porque nos vamos a pelear, ¿no? Entonces eso era muy común en los hogares de nuestro país y creo que a partir de la irrupción del movimiento que encabeza el licenciado López Obrador, hemos ido logrando modificar eso que le era tan conveniente a la derecha de nuestro país. Oye, y en este asunto de la movilidad, ¿tú ves viable en algún punto este asunto de las ciclovías? ¿Sí son viables aquí, cuando menos? Son viables, desde luego que son viables. Tienen que estar no solo bien trazadas, tienen que darle seguridad a quien las usa, hombres y mujeres, pero también tienen que estar consensadas. Si no se consensa la política pública con la población, no va a salir bien. Y aquí ya tienen experiencia, ¿no?, quienes lo intentaron en su momento, de aventarse así, a la brava y ahí les va, ¿no? Sin tomar en cuenta a usuarios ni beneficiarios, ¿no? Eso no se hace. Si no te quieres equivocar en una política pública, lo que hay que hacer es consensarlo con la gente. Sí hay un alto índice de gente que, por ejemplo, tienes toda la zona industrial. Si el trazo fuera adecuado rumbo a la zona industrial, mucha gente de nuestro municipio que trabaja dentro de nuestro municipio podría hacer su traslado. Pero si se va a enfrentar a que lo primero que va a ocurrir es que le quiten la bici, pues entonces ya no va a querer ir. Sí, claro. ¿No? Si no va a haber sanciones adecuadas, si no hay una señalítica y un deslinde adecuado para que no pueda ser invadido, yo no me voy a arriesgar a que pase un tipo en estado de ebriedad y pueda atropellar a alguien, ¿no? Entonces,
si se hace bien, yo estoy seguro que nuestra ciudadanía optaría por hacerlo. Porque se ha intentado, y eso ha sido, digamos, un sello de esta administración, hablar del tema del uso de la bicicleta desde una perspectiva recreativa. Y sí está bien que se haga un circuito y eso, pero no es solo de un ejercicio recreativo. Es, otra vez, una política transversal. Te ayudaría a mejorar las condiciones de movilidad, pero también te ayudaría como una política transversal en materia de salud, donde tendría grandes beneficios para quienes lo hagan. Entonces, creo que si se prevé como una política que toque diversas áreas de la política municipal, de la política pública, lo que nosotros decimos es una política transversal, se podría avanzar, pero si no se apunta hacia eso, creo que no se logrará y creo, no es un mal deseo desde luego, pero creo que en esta administración no van a avanzar más en el tema de movilidad alternativa. En cuanto al tema de servicios públicos, ¿cómo? Híjole, pues ahí tenemos muchísimas quejas de la ciudadanía. Otra vez, si bien es cierto que una de las mayores demandas de la gente está en las vialidades, no solo son las vialidades. Apenas vi un boletín informativo sobre que se ha elevado nuestro criterio financiero y que ahora somos mejores objetos de deuda y bla, 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 a partir, y lo señalan, ¿no? O sea, muy forzado, ¿no? Es que tiene que ver con que se ha dado mantenimiento a las vialidades. Pues no, pues no tiene que ver con eso, pero decidieron colocar el párrafo de que tenía que ver con las vialidades. Se tiene que repensar el material que se utiliza en las vialidades. El tema del asfalto se ha vuelto uno de los grandes negocios de las administraciones municipales. Se tiene que hacer un estudio serio en donde tienes que aplicar concreto hidráulico ya y no puedes estar en la dinámica del bacheo y del reencarpetamiento permanente. Y también salir de la lógica de que los servicios públicos tienen que ver solo con eso. Hay una gran demanda, por ejemplo, en el caso de las escuelas que han sido abandonadas y que no habían contado con el respaldo de las autoridades. Y yo debo decir que me da gusto, no tengo por qué no decirlo, que en muchas cosas que nosotros hemos hecho de trabajo comunitario, en honor a la verdad, y si lo quieren reconocer está bien, si no, pues ni modo, le hemos ido poniendo agenda al gobierno municipal. Nosotros iniciamos desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el 2021, a finales del 2021-22, empezamos con un trabajo de rescate de escuelas, de los muros periféricos. Bardas que estaban abandonadas, que estaban vandalizadas y que pues impactan no solo el entorno, no lo hacen sentir un entorno seguro, sino también impactan incluso el ánimo con el que las pequeñas y los pequeños van a la escuela. Y hemos estado rescatando desde hace tiempo escuelas, bardas perimetrales, en algunos casos con estampas monumentales prehispánicas, hablando sobre la importancia de reconocer nuestras raíces como pueblo mexicano. Y ahora iniciamos una nueva etapa para hacer murales. Y yo quiero pensar que es una virtuosa casualidad que la administración municipal ha decidido invertir en escuelas, en empezar a ayudarles a embellecer las escuelas, a pintarlas. Y a mí me da gusto que suceda eso. También hace poco hicimos una denuncia de cómo tenían abandonado un parque en San Antonio, si no recuerdo mal, y después fueron a arreglarlo. Entonces, si la presencia de nosotros en la comunidad ayuda para que la administración pública se dé cuenta de dónde están seamos amables, sus áreas de oportunidad, para nosotros está bien, ¿no? Porque hay una demanda creciente y hay una crítica, además me parece muy justificada, de la ciudadanía de la manera en la que responden las áreas de servicios públicos. Y hay incluso señalamientos muy concretos, señalamientos de que son espacios vueltos una parcela. No estoy diciendo nada que no se sepa, ¿no? Señalan al diputado Paco Rojas de estar al frente del área y de que pues cualquier cosa es más fácil que se vea por la vía del PRI que por la vía del PAN, o una distinción partidaria para ver a quién se le brindan servicios y a quién no. Me parece que cuando se está al frente de una administración municipal, ya no estás al frente de un partido, ni de una coalición de partidos, ni de un gobierno de coalición, cosa que, paréntesis, no existe, ¿no? El gobierno de coalición, aunque insistan con esa ley en las rodillas que presentaron en la legislatura. Entonces creo que no se ha mostrado una administración municipal que quiera ayudar a todos por igual, ¿no?
Y una de las áreas donde tenemos más señalamientos de corrupción y señalamientos de falta de eficacia, eficiencia, pues es justamente en la de servicios públicos. Digo, en esta área de servicios públicos también siento que habría que involucrar también a la ciudadanía en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la mañana nos llegaba a nosotros un reporte de que la gente va y tira basura a la calle, sale de su edificio y es más cómodo aventar la basura a la calle y después pues irse, ¿no? Y creo que también es importante que la ciudadanía se involucre en ese tema y algunos más, ¿no? Que sea un trabajo pues conjunto entre ciudadanía, gobierno, sectores sociales, ¿no? La participación ciudadana en general está ausente ahorita de la política pública en el municipio. ¿Cómo incentivar esta parte? Por ejemplo, en algunos lugares se ha intentado generar no un experimento, sino experiencias de participación. Por ejemplo, a partir de la posterior a la elección de las autoridades auxiliares, ¿qué pasaría si incorporas la figura de presupuesto participativo? Donde los propios copacis y delegaciones puedan hacer una consulta con la ciudadanía que representan, que legítimamente representan a partir de una elección, puedan hacer una consulta sobre diversos rubros y donde puedan jerarquizar la problemática de su comunidad. Y sobre esa presentación en jerarquía de su problemática, también la administración municipal pueda destinar recursos específicos para la ejecución a través de la autoridad auxiliar. Yo estoy convencido de que la gente participaría. Y estoy convencido, hace poco nosotros rescatamos un parque. Ahorita se me va donde lo hicimos. Llegamos temprano con una brigada. Era un parque que tenía los columpios de soldados. El sube y baja tampoco servía. Lleno de heces de perro, roto el barandal, o sea, en muy malas condiciones. Llegamos temprano, empezamos a hacer la faena, la jornada, y solo algunos vecinos estaban participando, que eran los vecinos que nos habían invitado. Pero como fue una jornada larga, pues sí, pasaban por la calle otras y otros vecinos y preguntaron, ¿qué están haciendo? Pues estamos rehabilitando el parque. ¿Les pareció bien? Muchos fueron a dejar lo que estaban haciendo, se fueron a cambiar, regresaron y traían una bandejita. Decían, si me pasas pintura, yo me echo ese pedacito. La gente quiere participar. La gente está ávida de participar. Muchas veces, sobre todo en unidades habitacionales, la gente no te pide que vaya a servicios públicos a pintar a balizar los cajones de estacionamiento y las guarniciones. ¿Sabes qué te pide la ciudadanía? La pintura. Y ellos se organizan y lo hacen. En cambio, cuando hacen la gestión, hacen la solicitud, lo que les contestan es, no tenemos ahorita capacidad de servicios públicos para que vaya. Pero les ofrecieron la pintura, encontraron un mecanismo para hacerlo con el Copaci, o simplemente les dijeron, pues ya no se puede y no se puede. Entonces la gente quiere participar. ¿Qué mecanismos? Pues de entrada ir a la comunidad. Y ir a la comunidad no es ir a poner 4 carpas de las direcciones y decir que es no me acuerdo qué día es viernes o que no me acuerdo qué día es el ciudadano donde llegan a veces 20 personas. O sea, es lamentable. A veces hay más personal de la administración municipal en el Día Ciudadano que ciudadanía que va a participar, porque no es el modelo. Me parece que el modelo de visita a territorio es otro. Las audiencias públicas también se piensan de otra manera. Pero si tú pusieras en manos de la gente, de autoridades auxiliares, las iniciativas, lo harían. Nosotros, mucha gente nos ha pedido material, por ejemplo, para eso. Y la gente es tan noble que luego, sin que tú se los pidas, te mandan las fotos. Mire, ya pintamos la banqueta, mire, ya pintamos esto, cómo quedó, mire, se ve bien bonito. La gente tiene ganas de hacerlo, pero se necesita no hacerlo, digamos, solo con el esfuerzo de algunos ciudadanos, como lo hacemos nosotros, de manera hasta donde podemos, pues, ¿no? Sino con la fuerza institucional que pueda tener una administración. Pero ahí tienes, digamos, algunas modalidades de participación ciudadana, ¿no? Pues sí, es interesante esto de los copacis, ¿no? Siempre y cuando estén alejados de la política, porque de pronto también se toman como cotos de poder, ¿no? Y entonces el copaci lo eligió cierto color
pues son representantes de cierto color y pues también dejan abandonada el resto de la ciudadanía, ¿no? Son como muy sectarios y aparte es una broncota, digo, en mi caso particular, no estás para saberlo, pero estuve participando en un Copasi y la verdad es que es mucho rollo. Por más ganas que tengas tú de echarle y de hacer cosas para a tu comunidad, pues terminas como aventando el asunto, ¿no? Porque es tiempo, dinero, esfuerzo, desgaste y al final te robaste. Al final no hiciste. Yo creo que eso no va a dejar de ocurrir. O sea que gente que simpatice por un partido político, no creo que eso vaya a dejar de ocurrir. Creo que no está mal, perdón, sí, creo que no está mal que alguien que simpatiza con un partido político participe también de la vida comunitaria. Creo que lo que sí está mal es que imiten lo que hace la administración municipal. Que la administración municipal, si eres del PAN y del PRI, te ayudan. Si eres de Morena, no. Creo que imitar eso a nivel de autoridades auxiliares sí está mal. Si la autoridad es cercana a Morena, pues entonces no le ayuda al resto de los vecinos que son del PRI y del PAN. Eso está mal. Pero si también el Copasi es del PAN o del PRI, no le quiere ayudar a los que sabe que simpatizan con Morena. Creo que se tiene que romper es autoridad auxiliar o autoridad municipal. Tienen que comportarse de la misma manera. Servir a todas y a todos los representados, todos por igual. Y si esto, pues, mira, clásico, yo era administrador de mi edificio. Okay. ¿No? Ahí están mis vecinos que no van a dejar mentir. No, jamás he mandado un mensaje al chat vecinal, al chat del edificio, sobre temas de Morena. Nunca, no tengo por qué hacerlo. O sea, no son esos los espacios. Sí, claro, hay lugares. Es una conducta institucional. Y sí, claro, es tiempo, dinero, esfuerzo. No, bueno, mis vecinos son gente que le gusta mucho participar y estar bien con su comunidad, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de otros edificios, que entiendo lo que me dices de cómo salen y tiran la basura, nosotros tenemos contenedores, ¿no? Y la basura se deposita en los contenedores y ahí ya llega el camión de la basura y se la lleva, ¿no? Entonces, pero creo que eso atraviesa, no justifico ningún Copasi, pero mucha de la conducta política se aprende. Y mientras las autoridades municipales se sigan comportando así, porque las autoridades estatales se sigan comportando así, porque las autoridades federales se siguen comportando así, así se va a dar generalmente. Yo sí te diría que, en mi opinión, en el caso de la presidencia de la República, hemos tenido otra experiencia. El licenciado López Obrador no ha tratado bien a los gobernadores o a las gobernadoras de Morena. Ha tratado bien a todos. Bueno, ha tratado bien a Alfaro, de MC Jalisco, que era un durísimo crítico de nosotros. Al gobernador mejor calificado de ellos, al de Yucatán, Ávila, lo ha tratado muy bien. Bueno, Alfredo del Mazo, le ayudamos a terminar con el interurbano que empezó en la época de Peña Nieto. De Peña Nieto siendo gobernador, ¿no? Y se le ayudó sin distinción de partido. ¿Por qué? Porque lo que estaba en medio era la gente. La posibilidad que la gente se pudiera trasladar desde Sinacantepec hasta Observatorio. O sea, ese gran beneficio estaba en medio de la gente, pues había que ayudarle. No por ellos, no por sus colores, no por lo que representan, no por lo que han hecho, no por la manera en la que de forma fraudulenta han arribado al poder, por la gente. Y esa conducta no se ha aprendido en todos los municipios y por lo tanto, pues tampoco pasa en los Copasis, ¿no? Nosotros propiamente, yo no era integrante de un Copasi, sino simplemente en un chat de administración. Esa es otra tarea pendiente. Por ejemplo, no hay un órgano, en términos reales, no hay un órgano que ayude a la resolución de los conflictos vecinales, ¿no? No existe. Esta área que se pensó y eso pues, no funcionó, ayudaba con algunas gestiones y eso, pero no es como la PROSOC, digamos, ¿no? De Ciudad de México, que tiene otras condiciones. Entonces, esa es una tarea pendiente también de las propias administraciones, ¿no? Que la ciudadanía tenga certeza sobre la resolución de los conflictos vecinales, que no son pocos. No, y de ahí empiezan otros graves problemas, ¿no? Porque es como algo muy pequeñito y va escalando, y ya cuando te das cuenta ya es todo un tema al interior de la comunidad. Es otro problema y otra gran posibilidad de ayuda. Porque si a todas estas administraciones, si tuvieras un padrón de administradores de edificios, ¿no?
con el que tuvieras contacto, con el que les ayudaras a gestiones, tendrías también otra área de oportunidad donde pudieras resolver. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de un tema que tuvimos ahí alguna vez en el edificio. Uno de los contenedores se desfondó, ¿no? Se desfondó, y entonces empezaron a tener, decían, estamos cercanos a una barranquita, y decían, empieza a haber la presencia de muchas ratas y de muchas cucarachas, y pues, claro, se desfondó, ¿no? Porque entraban, ¿no? ¿Qué, en términos de gestión, eso qué le representaría a una administración municipal que se pusiera en contacto con el administrador del edificio? Nada. Bueno, lo resolvimos nosotros, ¿no? Entonces, y eso pasa, bueno, y ahí todo lo que te puedas imaginar de vida cotidiana, ¿no? El desasolve, la inundación, porque para uso habitacional, para cualquier mortal como tú y como yo, uy, no, bueno, para que te den un backdoor, para que te den una pipa, uff, ¿no? Y además la rigurosidad para ver si no estás conectado al drenaje y si no estás afectando la zona del lago, es una rigurosidad absoluta. Ojalá con esa rigurosidad actuaran, con las construcciones que se están llevando ahora, con esa rigurosidad se hubiera actuado para verificar efectivamente cuál va a ser el impacto de los juzgados. Que vas a tener una presencia de personas inusitada en la zona, una zona que de por sí ya tenía muchos conflictos, claro, ¿no? Pero bueno, ahí también fue un asunto de Morena, ¿no? No de Morena. De sí. Ricardo en ese momento. Sí, ¿de Ricardo qué? ¿Quién? ¿De Ricardo Núñez? Ándale, de ese. ¿No? ¿Te acuerdas de tu compañero? Y nosotros, no, y yo lo he dicho en otros medios, ¿eh? Ajá, yo lo he dicho en otros medios. A mí me parece que la forma en la que cambiaron el uso de suelo para la construcción de ese inmueble es ilegal. Y no solo actuó mal, en mi opinión, Ricardo. Me parece que habría que pedirle cuentas al Poder Judicial, pues si tampoco llegó, nada más Ricardo le cambió el uso de suelo y de repente, pum, nacieron unos juzgados. Pues ahí están metidos los intereses del Poder Judicial del Estado, ¿no? Y ahora que lo tienen construido como una realidad, yo no conozco la ruta jurídica que haya intentado esta administración para frenar eso, o para generar políticas de contención en el entorno, ¿no? Muy bien. Muy interesante la charla. ¿Alguna otra acción que estés llevando a cabo además de las escuelas? Vimos también hace unas semanas que hiciste algo, también un ejercicio muy interesante en cuanto a este curso de primeros auxilios. Sí, hicimos un curso sobre primeros auxilios. También logramos gestionar con dos compañeras empresarias que les mando un saludo, Miriam y Elisa. Logramos gestionar pruebas químicas sanguíneas para que la ciudadanía pudiera revisar sus niveles. Varios de los que están aquí creo que salieron elevados. Hay que ponerles a hacer ejercicio. Sí, porque tanto diabetes como hipertensión son enfermedades silenciosas. Tú no te das cuenta hasta que ya a veces es demasiado tarde y tienes una afectación en un órgano. Entonces con ese principio hicimos la gestión de estas dos acciones, tanto el de primeros auxilios, porque también pasa mucho. En casa a veces nadie sabe cómo reaccionar ante una obstrucción en garganta, una quemadura, una cortada, una fractura, la caída de un niño, una niña desde un árbol, en fin, y nadie sabe cómo reaccionar. También lo gestionamos. Estamos avanzando con el tema que decías de las escuelas, estamos incentivando mucho la práctica de deporte. Nos buscan mucho para patrocinar equipos con uniformes y esto. Apenas estuvimos el fin de semana, por cierto, perdimos la semifinal con Juniors. Nos dolió, pero salió bien el partido. Y todo lo que ayude a mejorar los entornos de las comunidades. Se hace a través de una iniciativa que se llama Comunidad Daniel Serrano. También lo quiero decir, aquí hemos hablado mucho de política, pero esta iniciativa no tiene carácter partidario. Es decir, a la gente que nos busca no le preguntamos si milita en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Morena. Si nos busca y la iniciativa tiene beneficio para la comunidad, le entramos, ¿no? Y nosotros ni les preguntamos, O sea, yo no sé, por ejemplo, Violeta, que es la directora técnica de Juniors, pues yo no le he preguntado a Violeta si es priista, panista o
o de Morena, ¿no? Simplemente pues, me gusta también ir a los partidos y estar ahí, convivir con la gente, pero no estoy haciendo política ahí. Los espacios donde hago política pues, se conocen bien, soy consejero estatal y nacional del partido y también participo en algunos medios de comunicación donde es notoria mi posición, soy de Morena, pero no en este espacio de comunidad donde nos ha ido bastante bien. La verdad es que también agradecerles a los padres, madres de familia que se han organizado y a las directoras y directores que han confiado en el proyecto que nos ha ido muy bien. Perfecto. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. A ver, vamos a leer un poquito los mensajes y el señor productor me hace favor de pasarme el celular para leerlos tantito, porque además no he estado monitoreando ahorita, pero siempre tenemos mucha audiencia contigo. Se ve que traes porra, te apoya. Vamos a ver qué hay por acá. Sarita Jasso, ¿qué nos dice? Total a Daniel Serrano, Magda Sánchez, fueron unos cursos muy importantes gracias a eso, justo lo de primeros auxilios. Félix Soto, te felicito por tu buena información, buenísimos los temas. Alfredo Ruiz, todo el apoyo para Daniel Serrano, la preparación de Daniel Serrano sobrepasa las expectativas de trabajo de parte de Héctor Hernández. Y pues bueno, en teoría así son todos los comentarios, así que pues bueno. Si le rascas por ahí tenemos unos odiadores profesionales. Sí, hay odiadores. No, hay odiadores. Ya no te pasamos unos. Ok. Pero los queremos. Odiadores, los queremos. Oye, más balazos, más abrazos, menos balazos. Sí, la estrategia con nuestros odiadores es abrazos, no balazos. Perfecto. Pues ustedes saben quiénes son. Un saludo. Bueno, lo importante es que hablen, ¿no? Bueno, malo, pero sí. Si estás ahí, están en la palestra. Yo creo que se ha avanzado mucho, la verdad. Y este tipo de actitud es lo que te decía, cuando provienen cuando hay una crítica sincera, que nos han hecho muchas, constructivas, fraternas, o de diferencia. Yo conozco gente en otros partidos que me hacen planteamientos sinceros. Si no coincido con este planteamiento del presidente de la República, o de Claudia, o tuyo mismo, Daniel, y estas son las razones. Me parece que podemos construir un diálogo que construya para la gente, o sea, que le abone a la gente. Bueno, en el espacio en el que colaboro, en AD Noticias, por cierto, nos vemos hoy a las 8 de la noche, okay. Comercial. Perfecto. Generalmente está un panelista invitado, y generalmente es un panelista de la oposición, de la ahora oposición. Hace 8 días estuvo Carlos Iriarte, 15 días Carlos Iriarte, hace 8 días estuvo Ana Lilia, que además va a estar cada 15 días, hoy está Juvenal Cruz Roa, y nuestras diferencias son de fondo, no son fingidas, Sí, claro. Pero con respeto. O sea, yo no salgo a denostar, ni tengo una actitud pendenciera, ni tiene uno por qué ser soez para hacerse escuchar. Muchos de quienes nos mandan como bots, eso sí tienen una característica de ser soeces, de ser majaderos, de incitar al odio. Eso sí nosotros no lo compartimos. Diría el presidente, ¿no? Paz y amor, o sea, nosotros en eso no nos metemos, pero cada vez menos, y cada vez quedan más exhibidos como gente que lo hace por consigna. Manera sistemática. No dudaría por ahí, dirían en el bajo mundo, no dudaría que les pasen una Sor Juana por allí para que actúen de esa forma, ¿no? Pero bueno, eso ya está, diría un buen amigo, en el marco de lo ético, ya no de lo político. Y nosotros no vamos a engancharnos, no vamos a morder ese anzuelo. Yo, en mi historia de participación, que ya tiene bastante tiempo, nunca me he enganchado con ese tipo de cosas, y yo, por cierto, hago un llamado a mis compañeros a que tampoco lo hagan. Debo reconocer que tenemos una presencia importante, no te diría, somos apabullantes, pero tenemos una presencia importante en redes, y no les vamos a hacer el caldo gordo a algunos que nos quieren ahí provocar para que tengan más de 20 likes, ¿no? O sea, o 20 comentarios, ni en sus sueños los tendrían. Entonces, no. Nosotros vamos a mantener por esta vía. Es una vía que el presidente además nos ha enseñado. El presidente ha sido objeto de campañas canallas, viles, y una cosa que nos ha enseñado es a resistir. Perfecto.
Entonces, no me importa, no pasa nada. Es parte de. Es parte de. Pero es sí, parte bueno, de. siempre es mucho mejor estar conviviendo en un ambiente pues más tranquilo, ¿no? Porque pues Sí. las redes sociales sí se han convertido como en esa catarsis, ¿no? De Sí. tus frustraciones, de tus odios, de tus cosas no resueltas, ahí vas y... Sí, hay algunos que son de diván, ¿eh? Sí. De diván, hay algunos que están así, me preocupan. Se me hace que tienen Oye, un hay que hacer póster mío hay ahí, que hacer un programa en su entonces casa. de salud mental, ¿no? A una campaña de salud No, mental. aparte es muy importante ese asunto. Nadie, Es cierto. de verdad, nadie le da importancia Sí. a la salud mental y creo que de ahí parten pues muchas cosas. Te ¿no? voy a, si me lo permites, te voy a sugerir que te eches una platicada con José Benítez, que fue el responsable del voto joven de la maestra Delfina. Él fue secretario de Jóvenes también de Morena. Y él es el único político que yo le he escuchado una preocupación al respecto. Es que O sea, es un de meterse al tema de la salud mental como una política pública, particularmente como un complemento al combate del uso de drogas. Sí. No, Y lo tiene muy bien estructurado, muy bien armado. Ojalá algún día puedan platicar. Ok, pues yo encantada, hay que hacer ahí el contacto para platicarlo, porque Sí. sí, al final del día pues es un básico en todas las áreas, ¿no? En Sí. este asunto de movilidad, de transporte, la gente traemos un chorro de cosas en la cabeza Sí. desde atrás, desde la raíz, Sí. y luego si le sumas la experiencia, lo que vas acumulando a lo largo de los años y en ese momento, bueno, de pronto somos como un cóctel muy loco, ¿no? Sí. Muy explosivo y bueno, pues a partir de ahí vienen todo este Sí. tipo de conductas pues no muy agradables. Sí. Pero bueno, pues ya, ya estamos en estas. Pues terminamos el día de hoy, Sí. Daniel. Muchísimas gracias Al por contrario. acompañarnos en este espacio. Esperemos que se vuelva a repetir en lo que nos falta en todo este tiempo. Y pues bueno, muy agradecida contigo por esta entrevista. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron a nuestras redes sociales. Recuerden, nosotros somos Dossier Digital Izcalli, y también transmitimos por Metropolitano Digital. Nos vemos en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias. Detrás de la cámara, nuestro productor Cris Sánchez. De este lado, Julie Lugo. Nos vemos en la próxima. Estuvo a punto de decir